Parte 1, capítulo 5. Miedo a ser sofocada. Con un enérgico impulso, Maniva se paró a toda velocidad y lo abrazó tan fuerte que Pimaque sintió la presión en su cuerpo. Quizás por el azar o tal vez por la ambición de Pimaque de aferrarse a la vida, habían hallado en ese sitio que sería su nuevo refugio un lugar de protección en donde podían escudarse y planificar, en primer lugar, el reencuentro con sus hermanos para luego huir los 7 hacia Borna, la capital de la isla. Un momento después, el abrazo se disolvió. Maniva lo tomó del rostro con ambas manos y lo miró con lágrimas en sus ojos. Parecía analizar cada facción por separado, como si estuviera dividiendo un tema complejo en partes más pequeñas con el objetivo de obtener mayor información. Pimaque a su vez la tomó de sus antebrazos y acarició su piel, dándole la sensación de que este órgano ya no era una barrera tan impermeable como siempre lo había sido. Él notó enseguida que algo había cambiado. Quizás le sería imposible definirlo, pero los ojos de Maniva lo miraban distinto. Tenían un brillo particular, una especie de resplandor. Solo se dedicaban a mirarlo con intensidad, como quien encuentra algo perdido y reacciona con asombro. Y es que ella, efectivamente, algo nuevo en su interior había encontrado. La dificultad para verse claramente el uno al otro configuró una interacción en donde prevaleció el silencio y eso permitía escuchar sus respiraciones. La energía corporal que de allí se desprendía era especial y diferente. El deseo acechaba y ambos podían sentirlo, pero a pesar de esto intentaron ser cautos con sus movimientos. La médula espinal de Pimaque pareció apretarse tras una ráfaga de calor y su vello se erizó. Tenía la sensación de que puertas afuera del contenedor sucedía el infierno, que puertas adentro reinaba el cielo, pero que el paraíso, ese verdadero paraíso que suele detallarse como idílico, se desarrollaba en lo más profundo de este intercambio. Pimaque suspiró y se acercó lentamente hacia la boca de Maniva mientras su corazón latía con insistencia. Se aproximó hasta sentir que el aire de la respiración de ella se adentraba sobre el surco de su labio superior y percibió que la distancia entre el borde de su labio inferior con el de ella era mínimo y donde tan solo 1 centímetro más bastaría para besarla. Maniva experimentó una suave sensación que inundó su cuerpo de calor, un calor inédito que se traducía en un deseo sexual imperante, donde un caudal de nuevas sensaciones brotaba desde su interior, manifestándose en una respiración notoriamente acelerada. Se respiraron cerca y se exploraron. Maniva soltó los brazos de Pimaque con lentitud, se deslizó por sus antebrazos hasta tomarlo de ambas manos, agachó su cabeza y respiró profundo y exhaló, como si aquella bocanada de aire que inspiró y luego soltó con fuerza estuviese compuesta del mismo material que el deseo, expulsando hacia afuera cualquier tipo de deleite. Esa sensación había sido real y Maniva lo sabía con absoluta claridad, aunque sintió la necesidad de abstraerse de aquel encuentro, como si en ese contexto donde reinaba el dolor, el amor no fuese prioridad. Consideró que el momento tal vez no era oportuno. Estalló un estruendo que se asemejaba a una estampida de búfalos y el cielo parecía querer demostrar que no solo en el suelo suceden cosas. Maniva recordó aquel montículo de objetos que yacían al lado de la puerta, ubicados justo en la esquina del contenedor. Eso le sirvió como excusa para sepultar definitivamente del campo consciente aquel calor corporal que la había sorprendido y avasallado. Se liberó de las manos de Pimaque, caminó con cautela hasta uno de los laterales, apoyó su espalda y se desplazó hasta quedar a un paso de los objetos. Desde allí los podía divisar con mayor claridad, pero le resultaba imposible identificarlos por la falta de luz. Solo veía algunos elementos apilados, por lo que se agachó y pasó su mano por encima del montículo. Notó que un trapo de algodón cubría los objetos y lo quitó. Lo primero que halló fue un encendedor que yacía en la cúspide de la pequeña montaña. Lo encendió y certificó su buen funcionamiento. Ante tanta oscuridad, esto le aportó un gran alivio. Pimaque observó desconcertado aquella efímera llama y comenzó a acercarse a la escena. Ella depositó el encendedor en su mano izquierda y, entusiasmada con el descubrimiento, revisó lo que sería el segundo objeto: un uniforme. Inmediatamente Pimaque tomó el encendedor y alumbró con su llama, mientras Maniva estiraba el atuendo para pronto descubrir algo que le inquietó. Era el uniforme que utilizaban los altos mandos militares mirmavis.
Llevaba cosido insignias y galones que indicaban que eran del rango militar de teniente general Mirmavi, con la divisa de un bastón y un sable cruzados bajo una corona y 3 estrellas con 4 puntas colocadas en los espacios entre los sables. Ambos ya habían visto deambular a sujetos con estos uniformes tiempo atrás en la Agdemesla. Maniva, con cierto grado de turbación, lo dejó a un lado. Cada descubrimiento parecía un desafío, un gran enigma entre la utilidad de los elementos y el porqué de su existencia, ya que el simple hecho de su presencia era una incógnita. ¿Cómo habían llegado allí estos objetos? ¿Quién los había apilado y luego abandonado? Posiblemente alguien hubiera estado viviendo en este contenedor marítimo que ahora habitaban Maniva y Epimaque. ¿Pero qué función cumplía cada objeto allí presente? ¿Un encendedor y un uniforme de alto mando militar? La combinación hasta ahora no tenía sentido, pero quedaría por desentrañar un interrogante aún mayor al descubrir lo que yacía en la base de esta montaña de objetos. Una pesada caja de metal oxidada. Parecía un acertijo, un rompecabezas donde se debía conjugar cada pieza en un lugar, que daría como resultado la comprensión de la escena total. Epimaque iluminaba con la llama del encendedor al momento que Maniva tomaba la caja de metal con ambas manos y la desempolvaba, la soplaba y pasaba sus dedos sobre la superficie. Tosió varias veces y al quitar una gruesa capa de tierra, descubrió en su tapa la inscripción Das Arbeitsmittel, junto con un logotipo de un soldado sosteniendo una trompeta. Una frase en alemán junto a un trompetista. ¿Qué era esa caja? Solo bastaba abrirla. Epimaque, que todavía irradiaba luz y calor con el encendedor, permanecía parado junto a Maniva, que se situaba de rodillas al suelo, descubriendo los objetos. La tomó del hombro y ambos se miraron fijamente por un momento antes de revisar el contenido de aquella misteriosa caja. Ella ejerció algo de fuerza hasta destrabarla y un pequeño sonido de apertura se oyó. Comenzó a levantar lentamente la tapa oxidada mientras el clima de tensión iba en aumento, hasta que de pronto la luz del encendedor, que hasta ese momento alumbraba, empezó a disminuir hasta quedar nuevamente en oscuridad. Maniva giró rápidamente su cabeza en dirección a Epimaque. «Solo necesito un poco más de luz», exclamó ella entre sorpresa e intranquilidad. «Está dejando de funcionar», respondió Epimaque. «Inténtalo de nuevo hasta que encienda, por favor», le pidió Maniva. Él insistió en encenderlo, una y otra vez, y solo conseguía obtener algunas chispas. Maniva deseaba impacientemente un nuevo brote de luz para poder finalmente descubrir el contenido de la caja. Le pidió el encendedor y ahora fue ella quien lo intentó. No había forma de sostener la llama y las chispas le aportaban tan solo un microsegundo de luz. Le devolvió el encendedor a Epimaque. Le solicitó que avivara una chispa cuando ella lo dijera. El sentido de la vista no tenía otra opción más que acostumbrarse a la ausencia de luz. La audición, tantas veces ignorada, ahora parecía querer recoger cada mínimo dato proveniente del ambiente y facilitar la comprensión de lo que sucedía. El olfato, siempre menospreciado, ahora revisaba enfáticamente y solo hallaba restos de gas butano y el aroma que desprendía la tierra mojada por la lluvia que lograba inmiscuirse dentro del contenedor. El tacto de Maniva se había vuelto más específico y al sostener la caja de metal oxidada pudo distinguir que su peso era algo desproporcionado a lo que ésta parecía contener. Una caja de tamaño medio no podía ser el reservorio de un objeto de tanto peso, por lo que estimó que allí había algo guardado distinto a lo que el contenido original debía transportar. Con su mano izquierda la sostuvo, con la derecha abrió la tapa y tras esto le anunció a Epimaque que arroje una chispa, luego otra y finalmente otra. Al revelar el misterioso objeto, se sobresaltó bruscamente. Lo que allí descubrió a partir de esos destellos de luz le dio la sensación de que su mente se confundía y luego se alborotaba. El hallazgo le produjo un impacto tal que Maniva sintió un golpe de realidad que le manifestaba que, fuera del contenedor, la persecución continuaba insaciable. Pronto sus manos comenzaron a sudar tanto como su frente, percibió la aceleración constante de su ritmo cardíaco y se horrorizó por el simple hecho de creer que obligadamente debía darle utilidad si su deseo era sobrevivir. Con cautela solicitó a Epimaque que arrojara otra centella para estar segura de lo que había visto y esa fue la chispa adecuada. Sí, allí estaba. El gran objeto era real. Pudo notar la centella rebotar contra el brillo metálico del níquel, exponiendo una perfecta aleación. El cilindro parecía perfectamente lustrado,
dando la impresión de que no había sido utilizada y estaba ensamblada finalmente con una fina agarradera de madera, suave como el roble. Era una Magnum 500, con cañón corto, un revólver sumamente potente y de gran calibre. El encendedor dejó de funcionar definitivamente y quedaron completamente oscuras. Maniva miró en dirección a Epimaque a pesar de que ya no se alcanzaban a ver. Ante la oscuridad repentina, Epimaque se sentó justo al lado de donde estaba Maniva. Apoyó su espalda sobre el lateral del contenedor, posó su cabeza con resignación sobre el duro metal y respiró profundamente. Maniva, a pesar de estar atónita producto del hallazgo, transportó toda su fuerza hacia su mano derecha para luego tomar el revólver del mango de madera. Con un gran esfuerzo por sostener casi los 2 kilos de aleación pura, comprobó que era realmente incómodo de agarrar y que requería de mucha fuerza para sostenerlo. Lo giró pausadamente hacia un lado y luego hacia el otro. Intentó sentir su potencia y peso al manipular ese objeto creado pura y exclusivamente para provocar la muerte o la incapacitación casi instantánea de cualquier animal o ser humano. Al maniobrar el arma de fuego, experimentó una grata descarga de calor en su espalda baja que la recorrió hasta la parte superior de la médula espinal. Una sensación que le pareció extraña, pero a la vez agradable y placentera, como una especie de caudal de autoridad, de supremacía infinita, de empoderamiento y de dominio. En aquella penumbra se sintió realmente poderosa y parecía comenzar a forjarse un carácter acorde a las circunstancias. ¿Pero qué era esa inédita sensación? Tal vez por el terrorífico escenario actual o por la obligada exigencia de tener que sobrevivir para volver a ver a sus hermanos, no sabía exactamente a qué adjudicarle esa percepción de poder al portar la Magnum 500, pero quizás, pensaba Maniva, ahora no estaría tan desprotegida y por lo tanto no se sentiría tan vulnerable. Mientras Epimaque continuaba sentado a su lado manifestando su lamento silenciosamente, Maniva comenzaba a comprender la gravedad de los hechos y se preparaba psicológicamente para enfrentarlo. Para sobrevivir al genocidio, debían esconderse muy bien o debía estar dispuesta a matar. La ecuación no permitía mayores variables, pero algo era seguro. En cualquier momento de la matanza, algún miliciano intentaría revisar el contenedor y allí, en ese preciso instante, debería actuar con un supremo instinto de supervivencia. O vivirían ella y Epimaque, o viviría el miliciano. Depositó la Magnum 500 nuevamente en la caja metálica oxidada y comprobó que también yacía un libro en su parte inferior. Apoyó la pesada caja sobre el suelo y, valiéndose solo del privilegio del tacto, volvió a tomar el revólver para apartarlo a un lado. Acto seguido tomó el libro con ambas manos y lo abrió a pesar de no poder examinar su contenido. Automáticamente advirtió que dentro del libro algo facilitó su apertura. Desplegó su mano derecha hasta descubrirlo sintiendo una cubierta de papel que evidenciaba ser un sobre cuyo relieve hacía suponer que allí dentro había una carta. Esto no despertó ninguna curiosidad en Maniva, por lo que nuevamente guardó el sobre dentro del libro, el libro dentro de la caja y luego el revólver para finalmente cerrar con fuerza aquel cofre de objetos enigmáticos cuya combinación aún le resultaba incomprensible. El atardecer lentamente se difuminó y el cielo comenzó a colmarse de estrellas. El viento paulatinamente dejó de amedrentar, las grandes copas de los árboles abandonaron aquel enérgico movimiento y se detuvieron como si posasen para una fotografía. Como sucedía habitualmente en la Gremesla, la luna iluminaba con fuerza y los grillos, desde la zona de canto de su madriguera, comenzaban con su conocido hábito nocturno de emitir ese peculiar sonido con el objetivo de atraer a las hembras de su especie. Por momentos solo se escuchaba algún disparo en la noche y gritos de festejo de ciertos milicianos mirmavis que aún no habían sucumbido al cansancio y se reunían para permanecer en vigilia abrazados a botellas de alcohol. A pesar de eso, durante las noches todo solía permanecer en calma. El aire se detenía volviéndose imperceptible, la tierra por fin respiraba y las estrellas que colmaban el cielo exponían un brillo sublime cuyo parpadeo se asemejaba a las pulsaciones del corazón de un universo testigo. Cabría pensar que en este manto de tranquilidad volcado sobre un escenario de sosiego implicaba habitantes plácidos y serenos. Por el contrario,
el acallamiento nocturno provenía de un contexto de ocultamientos forzados, muertes impiadosas y almas silenciadas. Maniva dormía incómodamente sentada con la espalda apoyada sobre uno de los laterales del contenedor. A pesar de que sus ojos estaban cerrados, sacudía bruscamente su cabeza y su cuerpo se agitaba por el estremecimiento que le generaba el resurgimiento en su mente de todo lo que había vivido. Su mente, de forma ineludible, revivía estos hechos traumáticos una y otra vez al tiempo que su boca murmuraba palabras incomprensibles. Por un momento, su agitación se detuvo y devino un sueño. Se veía a sí misma sentada en una silla al borde de un profundo pozo. Frente a ella se encontraba su hermana más pequeña, Bintú. Esta la miraba fijamente con una amplia sonrisa en su rostro y ambas manos escondidas por detrás, sobre su espalda. No emitía palabra alguna y solo se limitaba a mirarla y sonreír. Pasados unos segundos, la pequeña le solicitó a Maniva que cerrara sus ojos, luego le pidió que los abriera. Maniva despertó de un sobresalto y comenzó a llorar con un profundo nivel de aflicción, sumida en una desesperación intolerable. En sus sueños, la niña le apuntaba con un revólver. Epimaque abrió los ojos de imprevisto y la abrazó. Ella se recostó sobre su pecho. Inmediatamente, los ínfimos capilares del brazo de Maniva se erizaron y, como un acto reflejo, su mano izquierda acarició la de Epimaque para luego entrelazar sus dedos, sembrando así raíces de dudas para ambos. Ella se sintió habilitada para descargar su conmoción, dejando que la angustia drene, oxigene y así circule su quebranto. Todo el dolor acumulado estallaba ahora finalmente. La realidad se había convertido en la peor pesadilla posible. Enfrentar los hechos implicaba pasar por el sendero de la angustia, así como transitar las rutas del miedo y del odio, el profundo rencor a los perpetradores, un claro desprecio a la vida y aborrecimiento a toda forma de futuro. Maniva se sentía a resguardo en los brazos de Epimaque. Había hallado un abrigo que la amparaba del miramiento de sus propias cicatrices y le permitía un cálido refugio en medio de tanta atrocidad. Lentamente, el desconsuelo fue cediendo terreno hasta encontrar retazos de calma. Sentada sobre el piso de madera y ante el silencio total que acaparaba la noche de Lagdemesla, Maniva observó un punto fijo sobre el lateral del contenedor y allí permaneció pensativa. Pero pasado un momento, el duro suelo comenzó a provocar la incomodidad en los músculos y su estómago crujió bajo una necesidad imperante de comida y agua. La miseria de su nutrición podía acabar con una fatalidad si su cuerpo, que por momentos se desvanecía para cuidar la reserva de energía, no se alimentaba. Sacudió sutilmente a Epimaque. Debían buscar comida, pero para lograr este cometido, las maneras de conseguir alimento eran principalmente dos. Por un lado, podían acudir sigilosamente a las casas cercanas y revisar heladeras y alacenas donde posiblemente hallarían algunos productos. La ventaja de esta opción era que existían posibilidades concretas de conseguir muchas provisiones si revisaban varias viviendas. La desventaja fundamental era que quedarían demasiado expuestos en la calle. La otra alternativa parecía a simple vista más factible: llegar hasta la iglesia y refugiarse allí junto a sus hermanos. Según los dichos del Padre Cien, la comida enlatada y las reservas de agua almacenadas en el depósito podrían alcanzar para todos los refugiados durante un tiempo considerable. Estudiaron los próximos pasos. Sabían que salir del contenedor implicaba un peligro auténtico e innegable, pero extender su permanencia sin elaborar un plan ni ejecutar un sistema de subsistencia los llevaría directamente hacia la muerte. Tomaron la decisión de intentar llegar a la iglesia. Desde el orificio de bala situado en uno de los laterales del contenedor, la vista era directa hacia la puerta principal de la capilla. Maniva observó para asegurarse de que nadie estuviera merodeando sobre ella y ante la confirmación ambos se acercaron hacia la gran puerta de acero del contenedor. Epimaque empujó lentamente la compuerta izquierda que rechinó hasta hacerse de una pequeña rendija para mirar hacia la calle y corroborar de esta manera que no existan amenazas dentro de un radio cercano. Luego, con sutileza se le acercó a Maniva y le susurró al oído que saliera detrás de él apenas comience la marcha. Maniva asintió con miedo. Por la abertura se podía ver apenas medio rostro de Epimaque gracias a la luminiscencia que portaba el resplandor de la luna, y Maniva percibió el temor tanto en la voz de Epimaque
como en el ojo tembloroso que exponía su medio rostro. Ella pensó en acariciarle la mejilla, pero no pudo. Su mano no se movió y solo atinó a mirarlo. Observó en Epimaque que una gota de sudor caía desde su frente, resbalando sobre su pómulo e inmiscuyéndose luego por debajo de la barbilla. Él inspiró una gran cantidad de aire por su nariz, exhalándolo lentamente, y sacudió su cabeza en señal de iniciar la huida, a lo que Maniva interpretó asintiendo con gesto adusto. Epimaque empujó la pesada puerta, miró a ambos lados, tomó de la mano a Maniva y comenzaron a moverse en dirección a la iglesia. El paso era moderado y cauto. La distancia de 200 metros hasta el objetivo configuraba un avance que obligaba a ser precavidos y silenciosos, pero al mismo tiempo hábiles y sagaces. Las ramas que yacían sobre la tierra se quebraban bajo sus pies, produciendo un sonido de ruptura que parecía estruendoso en contraste con el absoluto silencio de la noche. Avanzaron 50 metros y sintieron haber recorrido una distancia eterna. Sus famélicos organismos comenzaban a dar muestras de fatiga extrema, por lo que optaron por descansar al pie de un gran árbol. Se arrodillaron sobre las hendiduras de tierra entre las enormes y duras raíces y ambos apoyaron sus manos en la áspera corteza. Se ocuparon de disminuir sus pulsaciones y relajar poco a poco la intensa agitación. Levantaron la cabeza y se observaron mutuamente, descubriendo que sus estados eran deplorables. Epimaque apoyó sus manos sobre el grueso tronco y espió por un lado. Maniva hizo lo mismo desde el otro. Al no notar ningún movimiento extraño y asegurarse de que la noche continuaba en sospechosa calma, permanecieron allí por no más de 20 segundos y continuaron diligentemente hacia el ansiado objetivo. Entre mareos y caídas avanzaron otros 50 metros y se ocultaron tras un antiguo colectivo que evidentemente había sido incendiado tiempo atrás, en cuyo interior se veía gran cantidad de cenizas, hierros y residuos. Caminaron por uno de los laterales de chapa hasta dar con la parte delantera del vehículo, en donde un capot desvencijado y levantado estaba recubierto por espesa vegetación en el sitio donde debía haber un motor. Ambos se agazaparon y miraron en dirección a la iglesia. Al confiar en aquel ambiente exento de peligro, decidieron continuar avanzando. Tras iniciar la recorrida, a Maniva le invadió una sensación de vacío al ver varios cuerpos mutilados y abandonados por sus verdugos que yacían al costado de la calle y sobre el césped que anticipaba la entrada a las casas de concreto. Era inevitable que el ambiente no provocara miedo ni condujera a la sensación de tormento, pero ella hizo lo posible por no mirar los vestigios de la matanza e intentó mentalmente sentirse ajena a aquel contexto en el cual estaba tan inmersa como cualquier habitante. Epimaque advirtió que la marcha de ella se ralentizaba y le dirigió de forma tajante su mirada. Allí reparó en lo que sucedía. Maniva aminoraba su paso como consecuencia del desconcierto. Parecía estar cayendo en la cruda realidad de manera repentina, como quien es empujado a un pozo y no lo amarra nada. Él se dio cuenta enseguida de que estaba completamente impactada y percibió con certeza la sensación de conmoción que padecía. Maniva no salía del asombro ante la cantidad de cuerpos que comenzaban a verse a tan solo 80 metros de la iglesia. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿A qué se debía la presencia de tantos cuerpos en cercanía del refugio Costak? No lograba entender tal conexión y una alarma se encendió en su mente para pronto sobresaltarse por el hecho de establecer un vínculo entre dos conceptos que de mano sonaban antagónicos. Epimaque la jaló del brazo impulsándola hacia adelante, lo que la obligó a reconducir su vista y su atención al frente, y se concentraron en el objetivo de llegar a la iglesia tan velozmente como pudiesen. Corrían y el aire parecía esquivarlos con desdén. Los grandes árboles a su izquierda aparentaban observarlos como testigos silenciosos y la calle a su derecha los tentaba a seguir un camino menos sinuoso, pero demasiado arriesgado debido a que la luminaria pública enfocaba con luz potente ese sector. Maniva y Epimaque estaban totalmente compenetrados en esquivar las enormes raíces de los viejos árboles que forjaban obstáculos y atentos de eludir los cuerpos tendidos que yacían sin vida en remanso eterno bajo el fulgor de la luna. Decidieron implícitamente que esa corrida sería la que finalmente los depositaría en el ansiado objetivo. Ella podía visualizar el encuentro con sus hermanos mediante una ensoñación que poco tenía de mesura, y el placentero desvarío de su psiquis relativizó el tiempo depositándolos a 50 metros de la iglesia.
Maniva se sentía ágil e impulsada por la impaciencia que provoca la idea de salvaguardar a sus hermanos, tantos como ella misma. Apuraron el paso y ahora solo los separaban poco menos de 20 metros. El ambiente se fundió en peligro implacable y el alma de Maniva se inundó de una ansiedad insoportable. Paulatinamente aminoraron su marcha y caminaron los últimos 10 metros. Recuperaron el aliento mientras experimentaban con asombro el silencio sepulcral proveniente de un sitio que, por la cantidad de gente allí refugiada, debería ser mínimamente bulliciosa, pero los ruidos carecían de existencia, permitiendo conjeturar que los Cossacks que permanecían allí a resguardo probablemente estarían descansando. Finalmente, llegaron. La iglesia, con toda su histórica magnificencia, se aposentaba frente a ellos y una gran cruz de madera se instalaba de forma imponente por encima de su vista y los hacía sentir diminutos, pero al mismo tiempo privilegiados de ser conocedores del secreto del funcionamiento del refugio Cossack. Una vez que su ingreso se haga efectivo, Maniva podría reunirse con sus hermanos, alimentarse y descansar debidamente. A paso lento se dirigieron hacia la puerta principal y la esperanza brillaba en sus corazones y en sus rostros. Pensaban golpear diligentemente la puerta y tal vez ser acogidos por el Padre Cien. No, mejor aún, Maniva construyó en sus pensamientos la escena de ser recibidos por sus hermanos, quienes, deseosos de volver a verla, aguardarían por su llegada muy cerca de la puerta. Con la misma seguridad que tiene el vencedor luego de una prolongada batalla, con la vista en alto y a paso firme, avanzaron 2 metros más hacia la puerta, mientras sus manos se entrelazaban, cada vez aplicando más presión. Inesperadamente, el profundo silencio de la noche se vio profanado. Se oyó un leve movimiento del picaporte manipulado desde el interior y de forma repentina asomó un haz de luz que se escapaba por la ínfima abertura de la puerta. Maniva y Epimaque quedaron absolutamente paralizados. Inmóviles, sus ojos parecían rasgarse ante el asombro y sus cuerpos pasaron a ser troncos petrificados. La punta de un rifle de asalto se asomó tímidamente por la puerta, pero en una posición extraña. Apuntaba hacia arriba y todo indicaba que estaba colgando de la espalda de alguien. El impacto que les provocó a ambos visualizar un arma de fuego de ese calibre motivó a Epimaque a empujar cautelosamente a Maniva hacia afuera de la calle, sitio donde comenzaba la arboleda, e inmediatamente ella se ocultó detrás de un pequeño arbusto. A pesar de valorar el comportamiento de aquel para salvaguardarla, lo odió por esa decisión. ¿Por qué hizo eso? ¿Acaso existía algún riesgo?, se preguntaba Maniva para sus adentros. Si era la entrada a un refugio Cossack, ¿por qué Epimaque creyó que la aparición de un sujeto con un rifle podría representar una amenaza, si ellos también eran Cossacks? Con total seguridad para ella, este sujeto solo estaría custodiando la entrada. En la cabeza de Maniva flotaban muchas incógnitas y pocas certezas. Casi momificado y en solitario, Epimaque quedó frente a la puerta principal. Contuvo la respiración insuflando sus pulmones y retuvo allí el aire, evitando hacer cualquier tipo de ruido para solo dignarse esperar que el sujeto lo descubriera. Medio cuerpo había asomado y se escuchaba que parecía vociferar y quejarse contra otra persona que permanecía dentro de la iglesia. «Tranquilo, solo saldré a fumar un cigarrillo. No me verá nadie», se le escuchó decir mientras desde dentro de la iglesia le insistían para que regrese. Continuó. «¿Quién te crees que eres para decirme lo que puedo y lo que no puedo hacer? Vete a la mierda». Y cerró la puerta con fuerza. El sujeto llevaba una remera roja atada a la cabeza, el rifle colgando en su espalda, un machete amarrado en su cintura y una botella de ron en su mano derecha. Al salir, con parpadeos lentos, mirada algo perdida y postura tambaleante, observó a Epimaque de arriba hacia abajo. Dio un último sorbo a la botella de ron y la arrojó lo más lejos que su fuerza le permitió. Pronto depositó un cigarrillo en su boca y con un fósforo lo encendió con calma. Expulsó una bocanada hacia el cielo. Epimaque estaba totalmente inerte y tenso como quien ve un fantasma y desea volverse invisible de forma automática. El sujeto comenzó a caminar a su lado y lo hizo de la misma forma en que la Tierra gira alrededor del Sol. Dio una vuelta y luego otra. Le costaba mantenerse en pie
y trastabillaba mientras hacía un esfuerzo enorme por enfocar con su mirada, intentando amedrentarlo. Epimaque no tardó en darse cuenta de que estaba en un profundo estado de ebriedad. La perplejidad era absoluta y un mutismo reinó por un instante. Lo miró nuevamente y al cabo de unos segundos le preguntó: ¿Quieres un cigarrillo? Sí, por favor, respondió Epimaque, más por el miedo que por experticia. Su voz temblaba. Jamás había probado el cigarrillo y no entendió realmente por qué lo aceptó. El sujeto de remera roja amarrada en su cabeza sacó de su bolsillo derecho un cigarro y se lo lanzó, e hizo lo mismo con la pequeña caja de fósforos que llevaba en su bolsillo izquierdo. Oculta detrás del arbusto, Maniva comenzó a percibir que algo andaba mal. Ella creía que los habitantes Costax no poseían armas blancas ni de fuego, que a pesar de la persecución de la que eran víctimas mantenían una postura de conciliación y se oponían al enfrentamiento armado. Pero ahora todo indicaba que no era así. La evidencia le mostraba que dentro del refugio había armamento y sus hermanos estaban allí. Epimaque colocó el cigarrillo en su boca y lo encendió con manos trémulas. «Dime, ¿quién eres?», le preguntó el sujeto con tono desafiante y ojos entornados. «Necesito refugiarme», explicó Epimaque mientras tosía producto del humo en sus inmaculados pulmones. «¿Entonces eres un Costax que necesita refugio? ¿Estoy en lo cierto?», le espetó el sujeto mientras giraba su cigarrillo y lo analizaba cuidadosamente. «Así es», respondió Epimaque con seguridad. «Ajá, entonces harás lo siguiente», expuso con tono amenazante. El sujeto observó hacia ambos costados y recogió el rifle para luego apuntar a la cabeza de Epimaque. «¿Qué haces? Llama al padre Cien. Él sabe quién soy. Él me conoce», solicitó Epimaque con el terror expresándose fielmente en su rostro. «Claro, pero tú no sabes quién es él. Pon ya tus manos en la cabeza y camina hacia la puerta trasera. Es una orden. A partir de ahora eres un maldito prisionero», le ordenó el sujeto con una voz que intentó ser firme. Epimaque no tuvo otra opción más que rendirse ante una absoluta confusión y un rifle apuntaba a su sien derecha. Maniva observaba y oía todo bajo una angustia expectante. La incredulidad en su mente rebotaba de un sitio a otro, intentando encontrar un punto de amarre, una certeza, seguridad en sus pensamientos o cualquier tipo de convicción que le haga creer que sus decisiones tomadas fueron correctas. Pero por el contrario, no halló más que sospechas y temores sobre lo que acababa de suceder. ¿Acaso el sujeto le dijo que Epimaque sería prisionero? ¿Pero qué clase de afirmación es esa? La ingenuidad de Maniva parecía persistir con el afán de no poder tolerar una verdad que a esa altura era irrenunciable a pesar de que los hechos se lo estaban demostrando. La iglesia, al parecer, no era un refugio, sino un anzuelo mirmavi para reunir con mayor facilidad a los habitantes Costax en un mismo sitio y tenerlos bajo control. Habían sido engañados. A pesar de lo aterrador e inhumano de la afirmación, a Maniva no le quedó más opción que concebir la verdadera y tuvo la sensación que un edificio gigante se derrumbaba sobre su cabeza. Al observar discretamente la captura de Epimaque al momento en que era ingresado al recinto por la puerta trasera de la iglesia, Maniva sintió una fuerte presión en el pecho, por lo que se sentó en el mismo lugar desde donde acababa de contemplar toda la escena. A pesar del dolor y la traición, sintió que debía hacer algo, actuar de alguna manera, ya que si Epimaque era un prisionero mirmavi, sus hermanos que permanecían allí dentro también lo eran y ella debía rescatarlos. No había tiempo para el lamento. Ansiada necesidad de reencuentro, preciada sed. Rápidamente decidió que debía regresar al contenedor para buscar la Magnum 500 y acabar con quien se aparezca en su camino hasta recuperar la libertad de sus hermanos. El odio le inundaba y sentía un abismal aborrecimiento por lo que la vida le estaba revelando. Salió de atrás del arbusto sin ningún tipo de temor ni meticulosidad y observó a la iglesia con tal desprecio que deseaba acabar con todos los que habían montado aquel escenario ficticio, comenzando por el padre Cien, una figura que tiempo atrás era equivalente a palabra santa y a partir de hoy se transformaba en su principal enemigo. Los ojos de Maniva eran portadores del mismo fuego del que se compone el infierno. Antes de retornar al contenedor, echó un rápido vistazo sobre el escenario y notó que en el suelo
se hallaba la caja de fósforos. Evidentemente Pimaque, que siempre había sido tan lúcido, inteligente y precavido, la dejó allí sabiendo que en caso de que ella regresara al contenedor, le sería de gran utilidad. En el camino hacia el contenedor, Maniva no tomó ningún tipo de recaudo. No solo no se molestó en mirar hacia ambos lados en busca de amenazas, sino que ni siquiera se interesó en evitar los ruidos, ni mucho menos ocultarse tras ninguna estructura que la protegiese de ser descubierta. Eso poco le importaba. Por el contrario, el aire se cortaba ante su paso y hasta los árboles comenzaron a temerle al observar el crudo testimonio que portaba su mirada. Ahora, ella era la amenaza. Llegó al contenedor y tras abrir la puerta con furia, lo primero que experimentó fue una sensación de completo vacío en su interior. La luz de la luna aportaba cierto resplandor que desembocaba dentro de la estructura de acero y Maniva se arrodilló frente al montículo de elementos que se arropaban bajo el trapo de algodón. Lo quitó con fiereza para levantar la caja de metal oxidada. Durante unos segundos volvió a observar la inscripción junto con el logotipo de un soldado sosteniendo una trompeta en la tapa y sin más preámbulos la abrió. La apoyó sobre el frío piso de madera y allí estaba, la imponente Magnum 500. Nuevamente sintió que su mente se alborotaba, se confundía, se segmentaba ante este elemento que imponía autoridad. Volvió a observar la centella rebotar contra el brillo metálico de níquel exponiendo una perfecta aleación. El cilindro parecía perfectamente lustrado y estaba ensamblada con una fina agarradera de madera, suave como el roble. La tomó con la mano derecha como quien levanta un trofeo y casi no sentía la debilidad de su cuerpo, envalentonada por una inmediata inyección de energía. Instantes después se puso de pie dispuesta a dirigirse hacia la iglesia, pero súbitamente la puerta del contenedor comenzó a cerrarse con fuerza. Maniva creyó que era producto de una fuerte ráfaga de viento, aún sabiendo que el aire permanecía en una insondable tranquilidad. Arrojó la Magnum 500 y arremetió contra la puerta. Ella empujaba con firmeza, pero del otro lado estaba siendo aplicada una fuerza proporcional propia de la acción de un ser humano y definitivamente no del clima, ni de un tifón, ni de un ciclón, ni de una galerna, sino que alguien intentaba dejarla encerrada dentro del contenedor. Lentamente, su fuerza comenzó a claudicar hasta que de pronto la puerta se cerró con un sonido sólido y hermético. Luego pudo oír el sujetador deslizando la palanca hasta trabar con el gancho de cierre, dejando así la puerta completamente sellada desde el exterior. Maniva no tenía manera de salir y su desesperación aumentó hasta un nivel inusitado. Sus gritos parecían ser ignorados tanto como los golpes de puño que propinaba a las placas laterales del contenedor. En tan solo 30 segundos Maniva comprobó que nadie lo oiría, que sus esfuerzos serían en vano y que el agotamiento cobraba preponderancia dentro de una estructura de acero que ahora la tenía cautiva. Impaciente, observó el contexto y no encontró relieves, ni salidas, ni indicios de rescate, solo un sitio que comenzaba a ahogar sus percepciones, neutralizando así sus juicios. Soportó una fugaz correntada de electricidad en su espalda que la hizo temblar al sentir un intenso miedo a ser sofocada. Su respiración se agitó repentinamente e intentó compensarlo resguardándose en su propia devastación y sumergirse en sus permeables defensas. Sollozando, se recostó en posición fetal sobre la esquina y cerró sus párpados con fuerza. Experimentó agitación en su ojo izquierdo, como si latiese, como si vibrase, un temblor que intentó calmar masajeando circularmente. Un leve adormecimiento la sedujo hasta que improvisamente apareció en su mente un grito agudo y aterrador. Sus ojos centellearon con parpadeos rápidos y consideró que era solamente una elaboración de su psiquis en completo estado de caos, por lo que le restó importancia y volvió a cerrar sus ojos de forma automática. Repentinamente, un nuevo grito se sumó a la escena, luego otro, y al cabo de unos segundos se oía una gran masa de gente pidiendo auxilio desde la lejanía, dejando al descubierto que no era el plano imaginario desde donde procedían los pedidos de ayuda, sino desde un plano absolutamente real. Maniva abrió sus ojos con desesperación y sintió el frío sudor de su frente. Tragó saliva con su boca reseca y se puso de pie de forma temerosa. Aturdida por el resquemor de un mal presagio,
se dirigió hacia el único sitio que ofrecía contacto directo con el exterior, el orificio de bala en el panel lateral. Allí se arrodilló, apoyó las palmas de sus manos sobre la superficie, cerró el ojo izquierdo y con el ojo derecho observó la zona donde estaba la iglesia. No había movimientos, pero los gritos de su interior cada vez sonaban más exigentes, tornándose desgarradores y desesperantes, e incluso se oían fuertes golpes en la puerta principal que rogaban por salir del recinto. Maniva pudo notar un ajetreo en la puerta trasera de la iglesia. Debido al poco ángulo que le brindaba el orificio, no llegaba a observar directamente, pero pudo ver el momento en el que 3 sujetos con recipientes se desplazaban desde aquella puerta por alrededor de la iglesia con bidones cuyo contenido parecía ser gasolina. Entre ellos, Maniva identificó al padre Cien y a esa altura el campanario ya despachaba una gran cantidad de humo negro que flotaba y se perdía en el cielo de Agdemesla. Comenzaron a rociar todas las paredes externas de la iglesia desembocando en la puerta principal, a la cual le volcaron gran cantidad de combustible y aunque su vista era limitada, no se sentía ajena ni aislada de los hechos, sino que, por el contrario, su espíritu tal y cual ella había nutrido con ternura, ahora se fundía en el fuego como la corteza de un árbol arrojada a la hoguera. Maniva no era capaz de asimilar nada de lo que allí estaba sucediendo. No reaccionaba, sus ojos impávidos ni siquiera parpadeaban y su cuerpo se asemejaba a una escultura imperturbable. Los sujetos acabaron de verter todo el contenido, arrojaron los bidones ya vacíos mientras se alejaban unos pasos y muy pronto el humo comenzó a inmiscuirse lentamente por debajo de la puerta principal mientras los gritos incesantes suplicaban por sus vidas rogando clemencia. Los 3 individuos estaban parados frente a la iglesia contemplando cómo, poco a poco, se destruía una estructura cuya congregación siempre había abogado por la unión y el optimismo, pero que ahora se forzaba, bajo argumentos irracionales que ellos consideraban válidos y legítimos, en reunir a cientos de individuos que, por el simple hecho de pertenecer a la comunidad Cossack, se justificaba que fueran incinerados con vida. Estos 3 sujetos se miraron sabiendo exactamente los próximos pasos a seguir. Uno de ellos extrajo un encendedor de su bolsillo y comprobó su funcionamiento. Se lo arrojó a quien llevaría a cabo el acto final, quien lo atrapó en el aire con ambas manos y asintió con su cabeza imprimiendo una mueca de sonrisa. Pasado un momento, encendió la llama, la miró fijamente, un instante hipnotizado por la tonalidad de sus colores, y advirtió que de alguna manera le resultaba placentero acercarse al sufrimiento humano, observarlo y contemplar cómo lo orgánico lentamente se sofocaría en cenizas. Con la llama todavía encendida, impulsó su brazo hacia atrás y llevó a cabo el fatídico acto. Al arrojar el encendedor, el padre Cien no sintió ningún tipo de remordimiento, y unos pocos segundos bastaron para que la iglesia fuera tomada por las enormes llamas, extendiéndose así rápidamente el fuego por entre las grandes estructuras de madera. Los gritos se incrementaron, y nunca nada se asemejó tanto a las entrañas del infierno. Al observar aquella escena desde el orificio del contenedor, la conmovida mente de Maniva se bloqueó. Su cordura se abolió, se anuló su voluntad, su sensatez se esfumó y ya no sentía miedo. La cobardía finalmente parecía haber quedado como parte de su pasado. La inundaba una peligrosa seguridad cegadora que podría culminar fácilmente y sin vacilar en un acto brutal y despiadado contra su propia vida, porque el alma de Maniva, así como la iglesia, ardía resignada, en llamas al comprobar que sus 5 hermanos y Epimaque estaban dentro de ese sitio y su corazón tendía completamente destrozado, lleno de huellas en forma de recuerdos. Con sus juicios obstruidos y en proceso de obscurimiento, ella comenzó a desplazarse por el suelo de madera, palpando con sus manos en búsqueda del arma que había arrojado un momento atrás. Recogió la Magnum 500 con el mismo esfuerzo que si levantara una pluma, se arrodilló en el centro del contenedor y llevó el revólver suavemente sobre su sien derecha sin tocar su piel. Sus ojos estaban abiertos, temblorosos, y hacía mucho tiempo que no experimentaba tanta convicción ante un acto. En definitiva, era el camino por el que la vida la había conducido.
Activó el seguro del arma y sintió la huella dactilar de su dedo índice derecho danzar sobre la superficie del gatillo al tener la certeza de que ya no podía tolerar ni un segundo más dentro de aquella mente deshecha.